Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga. Allá en casita donde ustedes están, Dios les bendiga. Es un placer poder compartir con ustedes la palabra del Señor en este tiempo complicado, difícil, ¿verdad? Pero si algo nos va a ayudar a salir adelante es conocer la palabra del Señor. Estamos en una serie que es cómo enfrentar esta crisis. Ya vimos algunos elementos importantes que debemos de tener para enfrentar esta crisis. Ya hablamos de la confianza en Dios. Hoy hablaremos acerca de la esperanza en Dios. Y para ello yo quiero ir a la palabra del Señor, y encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 27, en sus versículos del 20 al 25, hay una historia muy hermosa que sin duda nos va a ayudar mucho en esta tarde. Por lo tanto, yo te pido, si estás en casita y tienes tu Biblia, acompáñame a leer este pasaje de la Sagrada Escritura. Dice Hechos 27 del 20 al 25 de la siguiente manera. Dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como Él me ha dicho. Gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y oremos al Señor. Padre celestial, en esta tarde alabo tu nombre, te bendigo porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Creo firmemente, Señor, que tu palabra es viva y es eficaz, y que tu palabra, Señor, es como esa buena semilla que es sembrada y que produce fruto al 100, al 70 y al 30 por uno. Así que pido tu bendición, Señor, sobre tu pueblo en esta hora, en el nombre de Cristo. Te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. La esperanza en Dios, este es el tema de esta tarde. Y cuando hablamos de esperanza, es tener la seguridad de que algo va a suceder, de que algo va a acontecer, de que una promesa se va a cumplir. Y quiero iniciar recordando, hace años atrás leía un libro que, por cierto, se llamaba Me hizo pasar sobre las aguas. Y este libro traía una historia que me llamó mucho la atención y quiero recordarla en este momento. Es el hecho de un joven chino que en aquellos años intentó salir de China. Por la situación que se vivía ahí, él pensó en irse, en escaparse de China e ir a Taiwán. Él se preparó mentalmente, psicológicamente, y planeó todo para salir de ese lugar de China. Cuando él tuvo que ir al mar para nadar hacia esa isla de Taiwán, de Hong Kong, dice en su relato que él se había preparado psicológicamente para poder llegar hasta ese lugar. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que al transcurrir las horas, al transcurrir el tiempo,
él se fue agotando de tal manera que hacia la noche, hacia la medianoche, él dice que solamente ve unas pequeñas luces en el horizonte y que hacia atrás él ya no veía nada. Y se cansó tanto que llegó un momento en el cual él dijo: yo creo que ya mejor es morir. Y en ese momento él se abandonó y se dejó caer, se dejó hundir. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que cuando él empezó a dejarse caer, empezó a dejarse hundir, sus pies lograron pisar la arena, lograron tocar la arena. Cuando él lo hizo a una distancia aproximada de 1 metro, quizás menos, él recobró el ánimo y dijo: ya estoy cerca. Y entonces él pudo nadar con más fuerza, recobró esa fuerza y empezó a nadar hasta llegar a su destino. Esto nos habla de que muchas veces hay situaciones que suceden en nuestra vida que nos roban la esperanza, nos quitan la esperanza. Y lo que estamos viendo, ¿verdad?, en esta tarde, en este pasaje, pudiéramos comparar en esta tarde este pasaje, la historia de este pasaje, con lo que muchos hoy día están viviendo. Y es que a veces tenemos que pasar por momentos complicados, y lo que Dios quiere es derribar toda esperanza que no nos llevará más que al naufragio, y llevarnos a confiar en Dios y ser bendecidos por Él aún en medio de la tempestad, como en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia y de enfermedad. Y vamos a ver 3 cosas importantes en esta tarde. La primera de ellas es que hay una diferencia entre la esperanza de los hombres y la esperanza en Dios. No todos los que estaban en el barco en esta historia tenían su confianza y podían esperar en Dios, sino que había quienes esperaban en sus experiencias, quienes esperaban en los consejos de otros hombres y quienes ponían su confianza en otras cosas, pero también estaban quienes esperaban en Dios. Y en este pasaje que vemos al capitán del barco, vemos a los marineros y vemos a los soldados y vemos a Pablo. Cada uno de ellos tenía una perspectiva. Más antes en el contexto nos dice que cuando ellos iban a salir, cuando ellos iban a viajar, alcanzaron a ver una ligera mejoría en el tiempo y dijeron: es hora de zarpar y vamos a zarpar. Y quizás el capitán del barco confió en su experiencia como capitán, en su experiencia como marinero. Quizás los soldados dijeron: vamos pues, porque tenemos que llegar hasta Roma. Ellos confiaron también en su capacidad para entregar esa delegación que se les había encomendado. Pero Pablo les dijo: yo creo que no es buena idea que salgamos. Aún con todo eso, ellos salieron. Y podemos ver entonces que la esperanza de los hombres es diferente a la esperanza de aquellos que confían en el Señor. Pues dice la palabra de Dios, hermanos, en Efesios capítulo 2 versículo 12, dice: recuerden que en otros tiempos estaban sin Cristo, estaban separados de la nación de Israel y no tenían parte en las alianzas ni en la promesa de Dios, y vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Lo que vemos en este pasaje es que hubo voces que siguieron los marineros, voces que siguieron, quizás que siguió el capitán, y ellos se tomaron esa decisión de navegar. Pero qué triste, ¿verdad? Porque hay voces que no nos dan esperanza. Pero el capitán dijo: yo mando aquí y se hace lo que yo digo. Pablo era un hombre que simplemente era un siervo de Dios, y él no estaba a cargo de la situación, sino era un siervo de él, iba como un preso.
Sin embargo, él confiaba en Dios. Pero cuando comienza a ver esta situación, cuando empieza a esta barca a ser azotada por esta tempestad, entonces la esperanza del hombre se viene abajo. Porque cuando nosotros como seres humanos confiamos y esperamos solamente en nuestras experiencias, esperamos en lo que otros nos dicen, eso puede llevarnos a un naufragio seguro. Y eso era lo que estaba sucediendo con este barco. Este barco estaba naufragando, y lo que podemos ver es que entonces Pablo, él en ese momento, cuando hay el peligro de naufragar, él no se quedó paralizado. Pablo se levanta como un líder en ese barco, y entonces él actúa. Y veamos cuando ya la esperanza del hombre ya no da para más. Porque dice la Biblia que empezaron a tirar cosas a la mar, empezaron a aligerar la carga del barco, y nada de eso hacía que, hermanos, el mar se contuviera, y ellos perdieron la esperanza. Pero ahí en ese momento es cuando Pablo se levanta como un líder y comienza a darle ánimo. Comienza a darle ánimo a estas casi 300 personas que están aterrorizadas y convencidas de que ya iban a morir. Y Pablo logra darles ánimo a través de la palabra, y también actuando como lo muestra en su actitud. Él transmitió esa confianza, él transmitió que él estaba confiando en alguien más poderoso. Gloria al Señor. Así que, hermanos, vemos que hay una diferencia entre los que confían en Dios y los que no confían en Él. Vemos a un grupo de marineros espantados, aterrorizados, porque habían perdido toda esperanza. Y Pablo lo vemos tranquilo, lo vemos calmado, lo vemos seguro, porque él estaba esperando en Dios. Esa es la diferencia que hay entre la esperanza de alguien que conoce a Dios y la esperanza de alguien que no le conoce. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. En segundo lugar, yo quiero decirles algo. Cuando se pierde la esperanza, algo sucede. ¿Qué es lo que sucede cuando se pierde la esperanza? La Biblia dice en Hechos 27:20, dice: y no apareciendo ni el sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Qué tremendo. Fíjense que cuando no brilla el sol, esto es sinónimo de tristeza, esto es sinónimo de desaliento, esto es sinónimo de derrota. Y esto estaba pasando con los marineros. Dice: no había aparecido ni el sol ni las estrellas durante muchos días. Qué tremendo, ¿verdad? Gloria al Señor. A veces las personas se dejan llevar por lo que sucede cada día. Si hay sol, dicen: el día está hermoso, está precioso. Sin embargo, si el día está nublado, no hay ni sol, ni hay un día muy hermoso, la gente se siente triste. Pero aún con todo eso, esto es algo que sucede cuando se pierde la esperanza, cuando alguien se desalienta, cuando alguien se desanima, cuando ya no tiene nada más que esperar. Entonces sucede que suceden varias cosas. Veamos una de ellas que pasa aquí. Es que dice la Biblia que estos hombres perdieron el apetito. No habían comido, había pasado mucho tiempo y no había comido. Y dice la Biblia, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, ellos habían perdido el apetito.
Esto sucede cuando no hay esperanza, cuando hay desaliento, cuando hay desánimo, hasta las ganas de comer se van. Qué tremendo. Hay personas que a lo mejor en estos momentos están perdiendo el apetito, no tienen hambre, no tienen ganas de comer por todo lo que está pasando y dicen: yo creo que ahora sí nos vamos a morir, yo creo que ahora sí esto se acabó. Es porque se ha perdido la esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Déjame decirte también que cuando alguien pierde la esperanza, se pierde el ánimo, se cae en desánimo, en desesperación. Es por eso que a veces luchamos tanto para no rendirnos ante las circunstancias difíciles, o admitir que nuestro plan no tiene mucha esperanza para tener éxito. Luchamos porque no queremos desanimarnos, no queremos caer en ese desánimo. Y mire, la Biblia dice en el Salmo 42:5 lo siguiente. El salmista declara de esta manera, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esto nos habla entonces de que cuando se pierde la esperanza, también hay desánimo, se pierde el ánimo. Y déjame decirte algo: la esperanza que nosotros tenemos no se basa en lo que nosotros miramos, no se basa en que el sol esté saliendo todos los días, no se basa en que la situación que estamos, que hay alrededor pueda ser buena o pueda ser mala. Nuestra esperanza la hemos puesto en alguien que es mucho mayor que todas las cosas. Nuestra esperanza está basada en las promesas eternas de Dios para este día y para el futuro. Gloria a Dios. La Biblia dice que cuando Dios llamó a Josué a dirigir al pueblo y lo pasó por el río del Jordán, dice, le dio una promesa. Y dice en un pasaje muy conocido, Josué 1:9, dice: mira que yo te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cuál es la esperanza? Nuestra esperanza está en que Dios estará con nosotros. Y eso mismo es lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando vemos allá en Mateo 28, en el último versículo, dice la Biblia que Él les dice: y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es nuestra esperanza, está basada en lo que Dios ha dicho para nosotros. Gloria a Dios. Ahí debes de poner tu esperanza. No dejes que tu esperanza se pierda. No la pongas en algo que no te va a traer seguridad. Ponla en Dios, pon tu esperanza en Dios, pon tu esperanza en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Como decía el salmista: espera en Dios, espera en Dios. Gloria a Dios. En tercer lugar, yo quiero decirte algo más. Cuando nosotros esperamos en Dios, vamos a ver resultados concretos. Gloria al Señor. La Biblia nos anima a esperar en Dios. La Biblia nos dice que tenemos que esperar en Él. Hay un pasaje que tenemos en el libro de las Lamentaciones, en su capítulo 3, del versículo del 24 al 29, dice de esta manera. Dice Jeremías: mi parte es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Por tanto en Él esperaré. Si mi parte es Dios, dijo Jeremías, por tanto yo voy a esperar en Él. Pero también sigue diciendo en el versículo 25: bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Si tú pones tu esperanza en Dios, te aseguro que vendrán cosas buenas para ti. Dios no te va a dejar. La Biblia dice que cuando Pablo había hablado con Dios, cuando Pablo estaba ahí con el Señor, aleluya, dice la palabra del Señor que Dios le dio una palabra de confianza. Pero sigamos adelante con lo que dice este pasaje de Lamentaciones. Dice: bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le buscan. Si tú esperas en Dios, Dios será
bueno para ti. Gloria a Dios. Y luego dice, bueno es esperar, ¿cómo? Dice, en silencio la salvación de Jehová. A veces nos quejamos, a veces podemos quejarnos, nos desesperamos y empezamos a decir, Señor, ¿dónde está tu promesa? ¿Qué pasó con lo que me habías dicho, con lo que tú me dijiste? Y nos quejamos. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Esperemos en silencio, sin quejarnos, en su presencia solamente esperemos, y Dios nos permitirá ver esos resultados. Bendito sea el nombre del Señor. Sigue diciendo el versículo 27, dice, bueno le es al hombre si lleva el yugo desde su juventud, que se siente solo, porque es Dios quien se lo impuso, que ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Así que este pasaje nos dice que es bueno esperar en silencio. Y lo que sucedía en este barco, cuando aquel ciclón estaba azotando el barco y lo estaba desbaratando ya, todos estaban quizás desesperados, quizás gritaban, pero Pablo lo que él hacía es que él luchaba en oración. Y cuando tú oras hay algo poderoso, porque Pablo lo que hacía en oración es que él intercedía, él pedía a Dios, no tan solamente por su vida, no tan solamente por la vida de Lucas, él pedía por los marineros, pedía por los soldados, pedía por todos. Cuando tú y yo intercedemos, esto es algo que es comparable, es similar a lo que ocurre con el barco de nuestras vidas. Quizás nuestros barcos están igual siendo azotados por la tempestad. Nuestras familias, como padres, como hermanos, como hijos, quizás estamos enfrentando una tempestad. Pero también quizás tenemos amigos, conocidos en el trabajo, en nuestro barrio o en la iglesia local. Es ahí donde tú y yo tenemos que entrar en oración. Qué precioso es pensar que como Pablo yo también puedo interceder en oración al Señor. Este mundo está pasando una tempestad, nuestra ciudad está pasando por una tempestad, por todo lo que estamos viviendo. Es tiempo de orar, es tiempo de interceder, así como Pablo lo hacía en ese momento. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo sintió que el Espíritu Santo le dio libertad para pedir por todos los que estaban allí, y recibió la respuesta, porque el ángel le dijo, ni uno de los que van aquí va a perecer. Hermano, si tú oras por tu familia, si tú intercedes por tu familia, si tú clamas a Dios por tu familia, Dios te dará la victoria, Dios te dará el triunfo. Gloria al Señor, aleluya. Ahora, cuando cuando esperamos en Dios veremos este resultado, pues habrá ánimo, habrá gozo. Y el gozo es el aliento de nuestras vidas. Es decir, es cuando nos sentimos con fuerza, es cuando nos sentimos vivos, nos sentimos con ganas. Y la Biblia lo dice así, en Romanos 12:12 dice la palabra, gozosos en la esperanza. Cuando tú y yo tenemos esperanza, también hay gozo, también hay alegría, porque sabemos hacia dónde nos dirigimos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice la Biblia que cuando aquellos hombres que iban a Emaús, ellos iban tristes porque habían perdido toda esperanza, habían perdido ya la seguridad, ya no había más que esperar. Pero después de que Jesús se les revela sus vidas, dice que ellos regresaron gozosos, regresaron contentos a decirle a los discípulos que el maestro estaba vivo, porque la esperanza produce gozo, y tú y yo tenemos que estar gozosos porque tenemos esperanza en el Dios eterno. Gloria a Dios. Pero también cuando hay esperanza va a producir fe, porque creemos que estaremos viendo sus maravillas, estaremos seguros, estaremos disfrutando de sus bendiciones, y la fe es necesaria para nuestras vidas.
tenemos que estar creyendo en el Señor. Lo que Él nos ha prometido tenemos que creerlo. La esperanza nos ayuda a creer, a estar seguros de lo que Él nos ha prometido se va a realizar. Bendito sea el nombre del Señor. Puede ser que tu vida esté como este barco en el cual estaban viajando estos hombres. Cada uno vivió el naufragio de una manera diferente. La Biblia dice en este mismo capítulo que algunos quisieron escapar, dejando a los demás a su suerte. Esto puede suceder en algunos que digan: lo que yo quisiera es solamente escapar. Pero dice también la palabra de Dios que algunos otros no querían reconocer que se habían equivocado al tomar esa decisión de zarpar, aun cuando el tiempo no era el adecuado, movidos quizás por su experiencia o quizás por intereses personales. Pero había otros que confiaban en Dios, como era Pablo. A lo mejor tu barco está naufragando, y me refiero a tu vida, me refiero a tu hogar, a tu matrimonio, a tu familia, quizás tu salud, y quizás ya no tienes esperanza. Pero si la pones en Dios, estarás seguro, cobrarás ánimo y verás su gloria y sus maravillas. La Biblia dice que después de que Pablo les dice estas palabras, él come y los invita a comer. Le dice: vamos a comer, no vamos a morir, porque Dios ya me lo dijo. Y después de esto el barco naufraga y ellos llegan a una isla. Pero ahí Dios los bendijo de una manera muy especial. Por eso el pasaje que quisiera terminar con ustedes leyendo es el que se encuentra en el Salmo 27, en sus versículos 13 y 14, que dice de la siguiente manera. El salmista dice de esta manera, dice: hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Si no hay esperanza en nosotros, nos vamos a desanimar. Hay gente que se está matando, hay gente que se está suicidando porque se le termina la esperanza, porque ya no tiene dónde más poner su confianza y seguridad. Y el salmista dice: yo también hubiera desmayado si no creyera que veré la bondad de Dios en esta tierra. Por eso él mismo se dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor, espera en el Señor, hermano, espera en el Señor. Si algo nos va a ayudar a vencer esta crisis, es que tú sigas esperando en el Señor, sigue creyendo en el Señor, aguanta hasta el final. Dios es fiel, Él no nos va a dejar, aleluya. Por eso bendito sea el nombre del Señor. Quisiera en esta tarde que oráramos al Señor, que oráramos a Dios y le dijéramos: Dios, danos esa esperanza, permítenos alimentar esa esperanza con tu palabra, con la seguridad, como lo hizo Pablo. En oración recibió esa revelación y eso motivó su vida, eso alimentó su esperanza. Yo te invito, oremos a Dios en esta tarde, gloria a Dios. Y si hay alguien que nos está escuchando, que nos está mirando, que se le ha terminado su esperanza, yo te invito, ponla en Cristo Jesús, y Él es el único que te va a ayudar a salir de todo esto. Oremos a Dios. Padre celestial, en esta preciosa tarde te doy las gracias, bendito Dios, por tu palabra, y te pido, Señor, por todos mis hermanos que están mirando, Señor, esta transmisión, dales de tu gracia, permite que ellos sigan esperando en tus promesas, sigan esperando en lo que tú nos has prometido, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días. Te pido también por aquellos que están a punto de perder su esperanza, por aquellos que se les ha terminado el ánimo, por aquellos que se les ha perdido el gozo. Te pido los vuelvas a restaurar, bendito Dios, y así, Señor, sigamos hacia adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias te damos, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Que Dios te bendiga, amado hermano. Saludos en Cristo y nos vemos en la próxima.